la endometriosis, la enfermedad diagnosticada después de 15 años de padecimientos de dolores insoportables en las mujeres, de menstruaciones dramáticas y dolorosas, de recorrer muchos médicos y todo el tiempo decirle a una mujer que su dolor es normal, que se lo aguante, que se tome cualquier analgésico, que no hay problema si se lo vuelve a tomar, que menstruar duele. La endometriosis es una enfermedad que no hemos logrado establecer su causalidad y siempre seguimos haciendo alusión a que el problema está en el útero. Y en el último lugar donde está el problema de la endometriosis es en el útero. La endometriosis es una enfermedad en donde la capa interna del útero, llamada endometrio, que son glándulas que se estimulan por la cantidad de estrógenos y progesterona que tenemos en nuestro cuerpo, se estimulan. Y esta capa del endometrio empieza a crecer en zonas donde no debería crecer. Y por lo tanto, al ser estimulada por los estrógenos, estando en estos otros lugares donde no debería estar, también se estimula. Por lo tanto, también sangra cuando ocurre el ciclo menstrual. Pero si acabo de decir que la endometriosis no está en el útero, entonces ¿dónde está? Recientemente, en el 2021, en la Universidad de Columbia, salió finalmente un artículo hablando sobre la relación entre la microbiota intestinal y la endometriosis. A la endometriosis se le han dado diferentes teorías de cómo es posible que empiece a ocurrir esta enfermedad, pero independientemente de las teorías que ya se han hablado para esas siembras, que son esos lugares en donde crece adicionalmente el endometrio por fuera del útero, adicionalmente a esas que ya se conocen, lo que siempre está presente es un intestino con una disbiosis severa y con una permeabilidad intestinal que lo único que termina haciendo es aumentando la inflamación sistémica, es decir, en todo el cuerpo, por la exposición de la carga tóxica acumulada de los microorganismos que están creciendo anormalmente y patológicos, o sea que no deberían estar en nuestro intestino, y adicionalmente dañando las uniones entre las células del intestino. Esto es lo que conocemos como permeabilidad intestinal. Cuando ocurren estas condiciones en una mujer y adicionalmente cuando hacemos una historia clínica supremamente exhaustiva en nuestra revisión por sistemas, y los que han venido a mi consulta saben que me demoro un montón preguntándoles todos sus síntomas de la cabeza a los pies. Y por ahí tenemos que pasar por el intestino preguntando cómo es el hábito intestinal. Usualmente tenemos mujeres que tienen los dos extremos del problema, o tienen un estreñimiento muy severo o tienen unas deposiciones blandas todo el tiempo. Ninguno de los dos extremos es bueno. Las deposiciones deben ocurrir una vez al día en la mañana, entre 5 y 7 de la mañana, sin necesidad de ayuda, sin tener que tomarse una cantidad de fibra, sin tener que hacer una cantidad de cosas para poder entrar al baño. Porque el problema de la endometriosis es que este intestino que lleva lesionado tantos años termina alterándose su microbiota, y esta explicación es lo que une un hilo que durante años habíamos tenido en misterio. Lamentablemente, en la actualidad, el tratamiento convencional para la endometriosis es, como dicen los ginecólogos, bloquearlas. Bloquear a las mujeres quiere decir iniciar unos ciclos de anticonceptivos para evitar que haya estimulación de estrógenos en este tejido del endometrio que les acabo de explicar. ¿Y qué tal si más bien pensamos que si está habiendo una estimulación excesiva por el estrógeno, lo que debería ocurrir es una eliminación adecuada del estrógeno? Y es allí donde la medicina china nos da un montón de luces, volviéndonos a traer el concepto de cualquier dolor en medicina china es estancamiento de sangre y chi. ¿Y en qué órgano es el lugar donde más ocurre este estancamiento? Es el hígado.
Entonces, donde hay un hígado estancado, siempre va a haber dolor. Y esta también es la explicación para los dolores tan severos con o sin endometriosis. Quiere decir que hay sangre estancada. Y cuando pensamos en sangre estancada, lo que queremos decir en medicina occidental es que hay un hígado que está funcionando deficientemente y ahí nos preguntamos por qué está funcionando deficientemente. Porque lo que el hígado debería estar haciendo es eliminar adecuadamente estos estrógenos que fueron recogidos de los ovarios cuando fueron producidos por el folículo, fueron al torrente sanguíneo, se les pusieron unas moléculas en el hígado, principalmente el azufre. Este azufre unido al estrógeno debe normalmente llegar al intestino delgado y debería salir felizmente cada vez que la mujer tiene una deposición. Lamentablemente, una mujer que tiene endometriosis tiene estos dos grandes problemas que acabo de nombrar. Tanto una microbiota alterada, con una disbiosis intestinal, con una permeabilidad intestinal y a su vez un hígado sobrecargado que no le permite la adecuada eliminación de estrógenos. Entonces, la endometriosis es una enfermedad que sí es posible de tratar, sí es posible de evitar que progrese. Con esto no estoy diciendo que ninguna mujer debería llegar a una intervención quirúrgica, porque si a mí hay algo que me emociona muchísimo es poder vivir en este siglo en donde tenemos las ayudas que necesitamos. Un endometrioma, que es un acúmulo del tejido de endometriosis en algún lugar de la cavidad pélvica, es un drama, es supremamente doloroso y es una enfermedad severa. Una siembra de la endometriosis en el colon o en el recto o detrás del útero es nefasto y es muy difícil que una mujer viva con esto. Es maravilloso que tengamos cirujanos y ginecólogos tan hábiles en poder retirar y limpiar este tejido, pero de nada sirve entrar, limpiar el tejido y no solucionar el problema, porque si no se soluciona el problema de la microbiota intestinal, la disbiosis intestinal, la permeabilidad intestinal y el estancamiento de hígado, no hicimos nada. La mujer va a recurrir varias veces y conozco muchas de mis pacientes que les han hecho 1, 2, 3 y 4 intervenciones y muchas mujeres terminan en una histerectomía porque el problema jamás se solucionó. Entonces, dependiendo del caso y dependiendo de la severidad, se debe evaluar cuál es la mejor opción para esa mujer. Si ya hay siembras que son irreversibles, es completamente válido también hacer la cirugía, porque muchas de mis pacientes llegan diciéndome como, es que el doctor me dijo que me tenía que operar, quiero que tú me digas si me operan. Sí, porque tu estadio da para que esa cirugía ocurra y te va a traer bienestar, pero permíteme que te ayude a poder solucionar la raíz de esto y que no vuelva a ocurrir. Y a su vez, solucionar la endometriosis, que es una gran causa de infertilidad, nos va a llevar a que todos estos sueños de poder ser mamás y tener familias ocurran. Entonces, la solución a la endometriosis no está en el útero y siempre tenemos que mirar el cuerpo de una manera completa y holística.